Bueno chicos, en esta segunda parte de esta unidad 7 vamos a ver entonces lo correspondiente a inhibición enzimática. Bueno, el caso de la inhibición puede ser reversible o irreversible. En el caso de las que son reversibles, generalmente son por uniones no covalentes entre el inhibidor y la enzima, y la mayoría de las irreversibles porque forman uniones covalentes entre el inhibidor y la enzima. Dentro de las reversibles podemos tener la competitiva, la acompetitiva y la no competitiva, que veremos cada una de sus características a continuación. Bueno, generalmente nosotros podemos calcular una constante del inhibidor dada por la reacción de la formación del complejo entre el inhibidor y la enzima, que a su vez, como la reacción es reversible, esto tiene una constante de equilibrio. Bueno, vamos a ver los tipos de inhibidores y los efectos que causan. Fíjense, el competitivo se une solo a la enzima y en este caso aumenta la Km, pero la velocidad máxima permanece constante. En el caso A competitivo se unen al complejo enzima-sustrato. En este caso descienden tanto la velocidad máxima como la Km, y se mantiene, este punto es importante, se mantiene la relación velocidad máxima Km, por lo tanto mantienen la pendiente y se mueve en forma paralela a la doble recíproca de la reacción sin inhibidor, o de la enzima sin inhibidor. Y en el caso no competitivo se unen tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato y hacen descender la velocidad máxima, pero la Km permanece constante. Bueno, fíjense, este es el caso de la inhibición competitiva, en donde hay un equilibrio entre la enzima que reacciona con el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato y la enzima que reacciona con el inhibidor para formar el complejo enzima-inhibidor. En este caso, fíjense que el sitio activo es el mismo tanto para la formación del complejo enzima-sustrato como para la formación del complejo enzima-inhibidor. Entonces, en este caso son moléculas que compiten por el sitio activo. Fíjense que cuando yo visualizo en la gráfica de la doble recíproco, lo que ocurre es que pasan todos por el mismo punto de corte de las I, porque la velocidad máxima permanece constante, mientras que lo que aumenta es la Km, razón por la cual se acerca más al origen el valor de como esto es 1 sobre Km, ¿sí? Eh, el valor modificado se acerca cada vez más hacia el origen. Por lo tanto, fíjense que, acuérdense que la pendiente era igual a Km dividido la velocidad máxima, y fíjense que esta pendiente va aumentando, ¿sí? Como la pendiente es Km dividido la velocidad máxima y la pendiente aumenta y la velocidad máxima se mantiene constante, quiere decir que lo que aumentó es Km. Bueno, hay un caso muy gráfico de la inhibición, es el caso, esto es parte de la ruta del ácido corísmico, de la formación del corismato, que está involucrada dentro de la síntesis de aminoácidos como la tirosina, por ejemplo, y la fenilalanina. Eh, Fíjense que en este caso se forma el, el ácido yiqui, o digamos, esta no es la ruta completa, sino que simplemente quería poner una parte nomás, donde el ácido yiquímico reacciona, el ácido yiquímico 3-fosfato reacciona con el fosfonolpiruvato, ¿sí? Para formar el derivado, ¿sí? De la reacción de adición. En el caso
de esta, digamos, quien se inhibe es esta enzima, la fosfonol piruvato shikimato sintetasa. Fíjense que como el nombre es el nombre sistémico que habíamos hablado al inicio de esta clase, y el inhibidor es el glifosato, que bueno, que seguramente lo tienen que haber escuchado porque por su nombre, digamos, como herbicida utilizado en la producción agropecuaria. Fíjense que esta es la molécula del glifosato y esta es la molécula del fosfoenolpiruvato. Se las marqué de esta manera para que ustedes vean que tiene, digamos, siempre los inhibidores tienen similitudes dentro de la molécula que hacen que puedan ocupar el sitio activo. Entonces fíjense cómo aquí yo tengo un grupo fosfato y un grupo carboxílico y a una distancia similar para ambas moléculas que le permite ocupar el mismo sitio activo. Entonces, en el caso del glifosato lo que hace es competir por el sitio activo donde se une el fosfonolpiruvato, es ocupado por el glifosato y por lo tanto la reacción se ve inhibida y no puede avanzar hacia la formación del ácido corísmico, que eso después avanza hacia la formación de aminoácidos esenciales como la tirosina o la fenilalanina, con lo cual produce la muerte de la planta, ¿no? Fíjense aquí, es muy interesante cómo relaciona, esto es el caso de especies que son tolerantes al glifosato, ¿sí? Vieron que hay en este caso son maíces tolerantes al glifosato, pero también hay eh, eh, la soja RR tolerante al glifosato. Entonces, fíjense que en el caso de que tengan tolerancia, aquí tengo la constante de inhibición y la Km, o sea, una para el glifosato y el otro para el fosfonolpiruvato. Fíjense, esta es la petunia, que es una especie que se utiliza como control, ¿sí? Que es altamente susceptible al glifosato. Entonces, fíjense que tienen una constante muy pequeña para el glifosato y una constante más alta para el fosfonolpiruvato. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene más afinidad por el glifosato que por el fosfonolpiruvato, la enzima, y eso hace que la planta sea muy susceptible. En el caso eh, de especies tolerantes al glifosato, fíjense que tienen una constante que es más alta, ¿sí? Fíjense que es de 148 y en este caso digamos, aquí la lógica sería que cuanto menor sea el valor de la Km para el fosfonolpiruvato y mayor sea el valor de la constante de inhibición, más resistente al glifosato va a ser el, el organismo, ¿sí? Fíjense, en este caso tiene un valor de 200 para la Km para el fosfonolpiruvato y un valor de 2000 para el glifosato. Eso quiere decir que en este caso tiene una muy baja afinidad por el glifosato, y la afinidad por el fosfonolpiruvato no es alta, sin embargo está lejos, ¿sí? de la glifosato. Entonces, relacionando estas dos constantes es que yo puedo elegir, digamos, el mejor eh, eh, material, digamos, o el mejor organismo, o la mejor mutación que me permita eh, que en definitiva tenga una baja afinidad por el inhibidor y una alta afinidad por el fosfonolpiruvato. Recordemos que en este caso yo necesito una baja afinidad por el glifosato porque es eh, al, al, al herbicida que yo quiero que tenga resistencia. Bueno, y acá hay otros ejemplos, ¿sí? de diferentes materiales, ¿sí? Con diferentes valores de constante de inhibición y constante de Michael y Mendel. En realidad esto más que nada después en genética lo van a retomar, ¿sí?
yo lo que quiero es que relacionen la importancia de conocer, entender qué es la KM, ¿sí? Entender qué es la constante de inhibición y bueno, cómo está, con la importancia que tiene en el abordaje de este tipo de temas. Bueno, como les decía, por ahí no se tienen que confundir en el caso de que no necesariamente tiene que ser, en el caso de la inhibición competitiva, no es que tiene que haber una coincidencia total de la molécula, sino que tiene, en general es parte de la molécula que ocupa el sitio, que es la que ocupa el sitio activo, la que comparte y hace que la molécula pueda actuar como inhibidor. ¿Sí? En este caso, fíjense que el grupo guanidino es el que actúa, ¿sí? Como el grupo competitivo para estos dos compuestos. Bueno, en el caso de la inhibición competitiva, fíjense que el inhibidor no se une al sitio activo, sino que se une al complejo enzima-sustrato en otra parte. ¿Ven? Fíjense que aquí ya tengo formado el complejo enzima-sustrato y se une a otra parte de de la enzima, ¿sí? Y lo que hace es modificarme tanto la velocidad máxima como la Km. Pero la relación que sería la pendiente de esta recta, fíjense, esta es la recta control sin inhibidor, se mantiene constante. Por lo tanto, las rectas que se me forman a partir de las diferentes concentraciones de inhibidor que yo voy agregando son paralelas a la recta control. Bueno, fíjense, dentro este es un ejemplo de lo que sería A competitivo. Estos son, es un grupo, lo van a estudiar cuando ustedes estudien terapéutica vegetal, los tipos de herbicidas ALE. Fíjense entonces que en este caso el herbicida, esto es un modelo, digamos, para explicarlo, pero fíjense que el herbicida ¿sí? No se une al sitio activo, sino que se une al acceso del canal, ¿sí? Impide, digamos, que la molécula que va a catalizar esta enzima pueda ingresar, ¿sí? Eh, es un tipo también de interacción que en este caso es acompetitivo porque no se une, ¿sí? Al caso al sitio activo, ¿sí? Después van a ver en genética que en este caso es mucho más fácil obtener una resistencia, digamos, a este tipo de herbicida que no cuando, como en el caso anterior, cuando la molécula actúa sobre el sitio activo, porque cualquier alteración, cualquier mutación que va en contra del herbicida va en contra también de la propia ruta metabólica en el caso en el caso anterior que veíamos del glifosato, por ejemplo. Pero bueno, eso lo van a abordar más adelante en genética. Bueno, en el caso de la inhibición no competitiva, eh, modificaban, ¿sí? La velocidad máxima, ¿sí? Haciéndola aumentar, sin embargo se mantenía la constante de Michael y Menden y en este caso fíjense que hay un equilibrio entre la formación del inhibidor, o sea el inhibidor se puede unir al complejo enzima sustrato, pero a su vez hay un equilibrio entre la liberación del sustrato para formar el complejo enzima sustrato y a su vez un equilibrio entre el complejo enzima inhibidor para formar la enzima. ¿Sí? Fíjense que está todo en equilibrio y que el inhibidor se une en otra parte, en otra región de la enzima y no la región del sitio activo. Bueno, en el caso de la inhibición enzimática irreversible hay una reacción, hay una formación de un enlace covalente, ¿sí? Fíjense como en este caso el fluorofosfato de diisopropilo
se une en forma covalente a la serina 195, al residuo de serina 195 de la triosa fosfato isomerasa. Eso hace que al unirse en forma covalente el fluorofosfato, la enzima pierde su actividad.